Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hola amiguitos, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Qué gusto volver a verlos. Ya los extrañaba mucho, como siempre, pero me da mucho gusto volver a verlos y que podamos tener un tiempecito para poder conocer más de la palabra de nuestro Señor. Amiguitos, ¿qué les parece si antes de comenzar con nuestra clase damos gracias a Dios y oramos y nos ponemos en sus manos, ¿sí? Vamos a cerrar todos los ojitos cerrados, ¿ok? Y Señor Jesús, te damos gracias en este día, por este nuevo día, por la familia que nos das, por la vida que nos das, porque nos permites respirar, ver la vida, las cosas, tener esperanza, tener fe, porque tú nos cuidas, porque siempre nos demuestras tu amor, porque nos proteges. Y te damos también gracias porque cuidas a nuestras familias y porque siempre tienes cosas que enseñarnos que nos van a llevar a ser unas mejores personas, a conocerte más para saber cómo eres en realidad. Te pedimos que hables tú a través de tu Santo Espíritu con nosotros, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que se dirija a estos pequeñitos, que llegue toda la información necesaria, el conocimiento que tú quieres que tengan, para que ellos puedan conocerte más y puedan enamorarse más de ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues bien, estamos estudiando el libro de Hechos. En clases anteriores han estado viendo algunos temas y bueno, no nos vamos a ir muy atrás, pero retomando la última clase, estuvieron viendo acerca de un hombre cojo que fue sanado, que esta persona se sentaba al frente de la puerta de un templo llamado La Hermosa, que esta persona había nacido con un problema que no le permitía caminar, él era cojo, y que habían ido caminando por ahí Pedro y Juan, y Pedro le ofreció ayudarlo, y esa ayuda fue que le dio la sanidad, claro, porque este hombre también tuvo fe. Pues bueno, vamos a continuar. 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Esto significa que mientras ellos seguían caminando por ahí, Pedro y Juan se dieron cuenta, los de la guardia del templo y unos sumos sacerdotes, que habían estado hablando con muchas personas del pueblo y que les habían contado todo lo que Jesús les había enseñado mientras estuvo con ellos y que todo lo que ellos aprendieron y todo lo que vieron cuando estaban con Jesús lo andaban pregonando entre la gente. Entre ellas estaba el milagro más reciente, que era el del hombre cojo, porque este hombre era tan feliz porque ya podía caminar que no dejaba de brincar por aquí, brincar por allá, y hacía gala de su caminar por todos lados. Iba con ellos, pero lo más importante es que iba alabando a Dios por todos lados gritaba que Jesús lo había sanado, que había sido sanado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces la gente escuchaba lo que Pedro y Juan contaban y cuando veían el milagro de este hombre decían, no, pues sí es cierto, es verdad todo lo que dicen. Y entonces se emocionaban mucho, les daba mucha alegría saber todas esas cosas y ellos también empezaban a alabar a Dios.
Entonces los sacerdotes, cuando se enteraron de esto, no les gustó, porque, como ya sabemos, habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo iban a estar dando gloria a alguien que había sido crucificado? Porque no querían ellos que se enteraran de todas las cosas que había venido a contar por parte de Dios. Entonces, como no los podían callar, y la única forma rápida que se les ocurrió para que dejaran de hablar por lo menos por un momento, fue meterlos a la cárcel. Ya era tarde, ese día ya era muy tarde y entonces ya no pudieron hacer nada y tuvieron que pasar la noche en la prisión. Y luego dice en el versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estaba el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, después de que pasaron la noche en la prisión, al día siguiente ya eran como 5,000 personas que se habían enterado del milagro que había pasado con el hombre cojo, que no dejaba de saltar por todos lados de alegría, y todo lo que habían escuchado de parte de Pedro y de Juan. Y decían, es que sí, es verdad, gloria a Dios, y alababan a Dios, y estaban muy contentos, y era mucha gente. Entonces, cuando amaneció, reunieron a todas las personas que pudieron, a los sumos sacerdotes, a la familia de los sumos sacerdotes, a todos los que estuvieran encargados de esto, y se reunieron en la prisión y pusieron en medio a Pedro y a Juan. Y entonces los interrogaron y les dijeron que por qué, con qué autoridad se ponían a estar hablando de todas esas cosas en la calle con la gente. Entonces, dice en el capítulo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está a vuestra presencia sano. Ellos preguntaron, ¿qué? ¿Cómo tenían esa autoridad? ¿Con qué derecho se ponían a decir todas esas cosas? Entonces ellos dijeron, ¿qué es lo que les molesta? O sea, decía Pedro, porque estaba lleno del Espíritu Santo, y entonces dijo, ¿qué les molesta? ¿Que este hombre esté sano? ¿Que esté danzando por todos lados, alabando a Dios y dando gloria a Dios y siendo agradecido? ¿Eso es lo que les molesta? Porque ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, el hombre que dio esas enseñanzas y que vino a hacer los milagros y que dejó esa manera de manifestarse con el Espíritu Santo a los mismos apóstoles. En nombre de Cristo podían sanar a las personas, echar fuera demonios. Entonces, esa era la potestad, es decir, la autoridad que los apóstoles tenían porque Jesús se las dejó. Entonces, eso fue lo que le contestó Pedro. Si eso es lo que querían saber, ¿por qué se sanó esta persona? ¿Por qué se está divulgando entre tanta gente? Pues simple y sencillamente es por eso, porque a la persona que ustedes crucificaron y que Dios resucitó al tercer día, porque ellos no podían creer y no querían que la gente se enterara que Cristo había resucitado. Entonces decían, él es el autor de todo esto. Entonces contestaron la pregunta de los sumos sacerdotes. Y continuamos. Luego dice, en el 11 dice, ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces añadió aparte de la respuesta que ellos le habían pedido. Ustedes no creyeron en Jesús. Él vino a dar la palabra que Dios quería que se diera a toda la gente. Mas sin en cambio ustedes
reprobaron todo lo que Jesús dijo, al grado que lo crucificaron. Pero resulta que todo lo que él vino a decir, a vivir, a contar y a enseñar, era exactamente la base de esa construcción de la fe, del conocer a Dios, de creer en Él y de vivir todo lo que Dios quería que la gente pudiera vivir al creer en su Hijo, en Jesucristo. Y entonces dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo que, que sea dado a los hombres y por el cual se pueda ser salvo. Es decir, el único por el que podemos ser salvos, el único medio por el que nosotros podemos tener una salvación es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Pedro les dijo a estos sacerdotes. No hay nada más ni nadie más por el que nos podamos salvar. No hay intermediarios, no hay atajos, no hay nada. Es directamente por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede salvar. Y nosotros sabemos que por todo lo que Él hizo, por lo que padeció en esa cruz, por cómo murió por cada uno de nosotros, cómo pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Él pagó para que nosotros fuéramos libres de dolor, de muerte espiritual, de enfermedades, de pecado, de muchas cosas. Él pagó con su vida, con su sangre. Entonces Él es la única llave de la salvación que nosotros tenemos para tener una vida eterna. Y eso se lo dijo también estando bajo el Espíritu Santo. Entonces seguimos en el versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que no eran letrados, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Es decir, después que escucharon todo lo que les dijo Pedro, se quedaron sorprendidos porque, como sabemos, Pedro era pescador. Entonces no tenía mucha cultura, no era una persona que estuviera muy instruida, que tuviera mucha educación. Y era difícil creer que él hablara de una manera como lo estaba haciendo, nada más porque sí. De esa manera ellos se pudieron dar cuenta que en efecto había estado viajando con Jesús, que conocía a Jesús, que había vivido todo ese tiempo en que Jesús había estado ahí con él y que había sido testigo de todos los milagros y de todas las cosas que había venido a enseñar. Entonces era sorprendente para ellos ver cómo se expresaba de una manera tan clara y tan fluida de todo lo que Jesús había hecho. Y volviendo a checar lo del hombre sano, que decían, es que, ¿por qué sigue, camina y cantando para allá y para acá? Porque estaba feliz el hombre, ¿no? Nunca había podido caminar y decían, es que no podemos dejar que sigan diciéndolo. Y ellos seguían aferrados, los sumos sacerdotes, a que se callaran, a que ya dejaran de hacer alboroto. No querían que la gente se estuviera emocionando y estuviera exaltándose y alabando a Dios, ¿no? Y que cada vez llegara al oído de más y más personas. No querían que se hiciera alboroto. Entonces ellos se juntaron y dijeron, bueno, es que tampoco los podemos tener aquí encerrados en la prisión porque lo que hicieron no puede ser, o sea, ese no merece un castigo así, pero ¿cómo lo hacemos para callarlos? Ya sé, vamos a ver, a checar qué hacemos. Se juntaban entre ellos y platicaban y murmuraban, ¿cómo le hacemos para que ya dejen de estar hablando y se vayan de aquí y ya dejen de estar hablando de Jesús? Porque no es posible. O sea, tienen que creer en las leyes que tenemos escritas en los libros de la sinagoga, pero eso de Jesús, pues no puede ser. Y entonces dice que les pidieron que se fueran. Vamos a seguir en el 16, dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces empezaron a decir, ya, vamos a decirles, ¿sabes qué? Te vamos a dejar salir de la cárcel, pero tienen que quedarse callados. Ya no pueden estar hablando de Jesús con nadie. Ya, de ahora en adelante, si quieren ser libres y salir de la prisión, los vamos a soltar, pero prohibido hablar de Jesús. No queremos ya que se escuche nada de Jesús allá afuera. No queremos que la gente se siga enterando. Eso fue lo que les propusieron. Y continuamos. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos le dijeron, a ver, ustedes díganos si está bien esto es justo. Debemos obedecerles primero a ustedes, que nos quedemos callados, que nos van a sacar, pero que ya no podemos hablar de Jesús. O obedecemos primero a Dios, que Dios mandó que su palabra se difundiera y se diera a conocer a todos los hombres. ¿Qué es justo? ¿Quién es más importante? ¿Qué beneficia más? ¿El quedarse callado sabiendo que Jesús vino a hacer todo lo que hizo y la palabra que nos vino a dar, a enseñarnos el amor, a enseñarnos la paz, a enseñarnos el ser valientes, esforzados, que fue lo que Dios mandó también, o simplemente divulgar precisamente todo eso? ¿Qué es mejor, quedarse callado o hablar? Dar a conocer a Jesús, enseñarle a la gente que existe un Jesús que es amor, que es un Dios de verdad, que está vivo y que siempre cuida de sus hijos. Eso era lo más importante y era evidente, nada más que se lo preguntaron para que a ver ellos qué contestaban, ¿verdad? Continuamos, nos quedamos en el 20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y curiosamente en el 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense, este hombre que había sido sanado por su cojera nació cojo y tenía más de 40 años cuando, por la fe que tuvo, que Dios puso en él, y por la fe que también tenía Pedro y el conocimiento y todo lo que Jesús les enseñó, logró caminar por primera vez. Es un milagro súper sorprendente para todo mundo y todo mundo conocía a esta persona, sabían que tenía años de años sin poder caminar y que se sentaba durante mucho tiempo afuera de ese templo. Obviamente cuando vieron que él caminaba y que alababa a Dios y danzaba de un lado para otro, era un gusto poderlo ver tan contento, tan lleno de vida, corriendo, caminando por sí solo, haciendo todo lo que hacía y sobre todo alabando a Dios, que se contagiaba y que la gente creía en todo eso que él manifestaba y lo que Pedro y Juan venían contando a toda la gente. Entonces era un milagro absolutamente sorprendente, que obviamente los sumos sacerdotes pues no querían que se divulgara, pero era imposible quedarse callado ante la magnitud de esto. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Cuando nosotros conocemos la grandeza de nuestro Señor, cuando nosotros sabemos de personas que están afligidas, que tienen necesidades, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, es nuestro deber contar de esas maravillas, de enseñarles que existe alguien que nos ama, que nos cuida, que nos procura, que nos protege, que nos extiende su mano y que nos da un abrazo cada vez que lo necesitamos, y en quien podemos confiar y podemos platicar todos los problemas que tenemos y que Él nos va a dar la tranquilidad, nos va a ir dando las respuestas, nos va a ir dando el camino que debemos seguir y no tenemos de qué preocuparnos. Entonces, ¿sí o no tenían razón Pedro y Juan? Yo creo que sí, ¿no, amiguitos? Pues bueno, esta fue la clase del día de hoy y antes de despedirnos vamos a hacer nuevamente una pequeña oración
Vamos a cerrar nuestros ojitos y, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque sabemos que solo tú eres nuestra salvación, que sin ti no podemos hacer más. Podemos luchar en nuestras fuerzas, podemos tratar de salir adelante y probablemente lo haremos, pero va a ser más difícil. Va a haber más circunstancias que nos hagan detenernos. Más sin en cambio, cuando nosotros nos sostenemos de tu mano y nos dejamos llevar por, por tu luz, por tu camino, por tu verdad, sabemos que no importa a veces el tiempo que tarde en llegar las respuestas, van a llegar de la mejor manera porque tú no te equivocas, Señor. Sabemos que en ti tenemos la salvación y nadie más que tú eres el único que puede darnos esa salvación. Te pedimos que podamos confiar en ti absolutamente, que podamos compartir de esa palabra que tú nos trajiste a las personas que no conozcan de ti y que necesiten mucho, para que ellos puedan tener ese conocimiento que nosotros afortunadamente podemos tener ahora y que somos dignos comunicadores de esa palabra, de todo lo que tú viniste a enseñarnos, Señor. Ayúdanos a poder serlo, a poder llegar a todas las personas que tú pongas en nuestro camino, Señor. Y te pedimos que nos sigas cuidando y nos sigas bendiciendo. No nos dejes, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amiguitos, qué gusto me dio verlos. Espero que esta palabra llegue hasta su corazón, que les haya gustado mucho, que la podamos poner en práctica y que nos podamos ver muy pronto en nuestras siguientes clases. Sigan poniendo mucha atención porque está muy interesante este libro y poco a poco vamos a ir viendo diferentes temas que van de la mano uno del otro y esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor la palabra de nuestro Señor. ¿Ok? Les mando un beso grandotote, grandotote, bien tronado y un abrazo de oso grandototote. Y nos vemos la próxima ocasión. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Adiós. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.